días, queridos hermanos y amigos. Vamos a dar comienzo a este tiempo de culto. Primero, como tenemos por costumbre, dando los anuncios, que en este caso, como viene sucediendo todo este tiempo, no son anuncios de actividades in situ, sino que son anuncios de actividades online, o sea, a través de los recursos que tenemos, que el Señor nos provee, como es este canal de YouTube y como son las reuniones a través de Zoom. No tenemos noticias que dar. De momento tenemos que seguir teniendo paciencia, tenemos que seguir esperando a que las circunstancias sanitarias mejoren para poder iniciar algún tipo de reunión en los locales. Así que de momento tenemos que armarnos de paciencia y dar gracias al Señor porque podemos oírnos y vernos a través de estos medios que el Señor nos provee. Así que por tanto seguimos igual esta semana que empieza con el estudio de los martes que se sube a este canal de YouTube en los martes o los miércoles, que podemos ver y oír y luego comentar a través de la reunión de Zoom que tenemos los jueves a las 8:30 de la tarde. Jueves 20-30 horas, reunión a través del Zoom en el enlace que se manda a el grupo de WhatsApp de la Iglesia y que nos permite poder reunirnos para comentar este estudio y para tener también un tiempo de oración que es un tiempo de mucha bendición. El sábado, el próximo sábado, a las 6:30, igualmente por Zoom tenemos una reunión de oración, la reunión que se viene haciendo siempre los sábados a primera hora. Igualmente se enviará el enlace para poder conectarse a este culto. Y luego a las 8:30 de la tarde tenemos el culto de compartir. Una oportunidad que a través de Zoom tenemos para también poder compartir aquello con lo que el Señor nos ha bendecido y podemos hablar, podemos comentar, podemos vernos y podemos participar de un tiempo muy agradable, de un tiempo de mucha bendición también, un tiempo en el que se disfruta en la compañía de los hermanos. Y luego ya el domingo tenemos otra vez a través del canal de YouTube el culto con el tiempo para la palabra, el tiempo para la alabanza y posiblemente también el próximo domingo ya no haya escuelas dominicales porque llega el tiempo de las vacaciones, igual que las hacíamos normalmente, pues tendremos también tiempo de vacaciones para las escuelas dominicales para los niños. Tenemos que también celebrar hoy el cumpleaños de nuestra hermana Belén. Así que Belén, feliz cumpleaños. Y hermanitos, podéis mandarle vuestros mensajes de felicitación también a la hermana. Y para el sábado 25 tenemos dos cumpleaños. Tenemos de cumpleaños a Andrés, ya felicidades anticipadas Andrés, y también tenemos a Yaiza. Yaiza, la hija de Carolina y de Edison, que está allá en Londres, pero que también están en contacto con nosotros, pues estará también de cumpleaños el sábado 25. Tendremos también oportunidad de poder felicitarla. Y sin más, vamos a dar paso ya al tiempo del culto y lo hacemos como es costumbre con una oración, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Así que inclinamos nuestra cabeza con reverencia, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das para estar reunidos en tu presencia, reunidos a la distancia, pero al mismo tiempo reunidos en adoración, porque estamos
Señor, deseando darte culto, deseando que todo lo que hagamos sea de tu agrado, deseando darte la excelencia, porque solo tú eres digno de recibir toda la adoración, toda la alabanza, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, porque nos sentimos amados en estos tiempos difíciles, y aunque los tiempos sean mejores, siempre estás ahí, tú eres fiel, siempre nos amas, nos cuidas, nos proteges y nos regalas momentos como este en el que podemos acercarnos a tu palabra, podemos alimentarnos de tu palabra que tanto necesitamos y podemos unir nuestras voces también desde nuestros hogares al tiempo de alabanza, un tiempo en el que podemos con gozo, con alegría y también con sentimiento inclinarnos en adoración a ti con nuestras voces. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu bendiga este tiempo, bendiga tu palabra, que sea de mucha bendición, Señor, que lleve consuelo a quien lo necesite, que lleve paz, que lleve, Señor, alimento, porque es el alimento espiritual que necesitamos para nuestro crecimiento y es esa palabra que necesitamos oír de ti, Señor, para estar más cerca de ti, para saber más de ti, para conocer más de ti. Señor, que esta palabra sea de mucha bendición, Padre amado, que este tiempo de culto también sea un buen momento para estar contigo, Señor, ya que no podemos reunirnos físicamente, por lo menos podemos tener esta bendición a través de este medio, Señor, que tú nos provees, por el cual te damos muchísimas gracias. Te pedimos que bendigas este tiempo, Padre amado, y te damos gracias por todo, en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Os invito a leer unos versículos en el Salmo 121 para tener una muy breve meditación antes de dar paso ya a lo que queda del culto. En el Salmo 121 voy a leer desde el versículo 5, que dice así: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Nuestro Padre Celestial está cuidándonos permanentemente. Es lo que dice en su palabra, y Él cumple su palabra. Él es fiel. Somos sus preciosos hijos. Como lo afirma el Salmo 121, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Cuando los israelitas peregrinaban para ir a Jerusalén a adorar, pues qué tranquilidad debían de sentir, ¿no? Recitando este salmo, aunque fuesen por caminos peligrosos. Jehová es mi guardador, no temeré. El Señor dice que el sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Del mismo modo, mientras cada uno de nosotros avanza por el camino de la vida, enfrentando amenazas, pero también enfrentando peligros espirituales, el Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre, dice el versículo 8. El gran predicador Charles Spurgeon dijo en su momento: tenemos la frase Jehová te guardará 3 veces, como si la Sagrada Trinidad sellara la palabra para hacerla segura. ¿No debería eliminar nuestros temores esta triple promesa como 3 flechas a un mismo blanco? ¿Qué ansiedad puede persistir después de ella?
Nadie está tan seguro como aquel a quien Dios guarda. Pero también nadie está en tal peligro como el que se guarda a sí mismo. Estas palabras lleven consuelo, lleven certeza, la certeza de que nuestro Dios es fiel y misericordioso y Él va a cumplir siempre con lo que promete. Que el Señor nos bendiga. Amén. Si estás cansado de la vida, persiguiendo sueños que no son, recoge toda tu tristeza y a los pies de Cristo llévalo, llévalos a Cristo, ansiedad, desengaño, llévalo, llévalos a Cristo y te devolverá paz y amor. Si estás cansado y cargado, lleno de odio y rebelión, sentido tu vida no tiene, y tú no sabes dónde vas. Llévalo, llévalos a Cristo, ansiedad, desengaño, llévalo, llévalos a Cristo y te devolverá
si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si hubiera sido por el Señor. Hola a todos, un saludo muy fuerte para todos los hermanos y hermanas de la iglesia de Colmenar Viejo y de Manzanares, y un saludo muy especial también a todos aquellos que nos ven en cualquier lugar del mundo. Hoy os traigo una predicación que tiene que ver con la voluntad de Dios. Sí, y no estoy confundiendo. Los que sigáis habitualmente los cultos de la iglesia, pues hace unas semanas también predicamos sobre este tema, y la verdad es que sigo estudiándolo porque es algo que me apasiona y es algo que me llena y me genera muchísima curiosidad, y lo que voy aprendiendo siento la necesidad imperiosa de compartirlo con todos vosotros. Así que íbamos a ver la voluntad de Dios, pero desde otra perspectiva, ya no aplicado tanto a las decisiones que tomar en nuestra vida, sino la voluntad de nuestro Dios soberano. Y como este tema puede ser un poco complicado, dejarme que empiece con un pequeño cebo. En 1945, las tropas aliadas entraron en los campos de concentración nazis y encontraron millones de muertos. En torno a unos 7 millones de judíos fueron torturados, obligados a realizar trabajos forzados, llevados al límite de la desnutrición y muertos en las cámaras de gas o de otras formas. Era la voluntad de Dios que esos 7 millones de personas murieran de esa manera. El 11 de septiembre de 2001, el mundo entero asistió conmocionado a ver cómo un avión se estrellaba contra las Torres Gemelas y después otro. Y cómo después esas torres se derrumbaban, colapsaban, llevándose en el camino miles de vidas. ¿Era eso la voluntad de Dios? Cada día, en la India, cientos de miles de niños son abusados físicamente, obligados a trabajar de manera forzosa. Niños muy pequeños. ¿Es esa la voluntad de Dios? O cada día en Tailandia hay cientos de miles de niños que son obligados a estar metidos en la trama de la explotación sexual. ¿Es eso de la voluntad? ¿Es eso la voluntad de Dios? Estoy seguro que la respuesta bíblica que traigo para ti hoy te va a sorprender. Vamos a ir a nuestro texto de referencia de hoy. Lo encontramos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dejadme daros un poco de contexto de estos versículos. El apóstol Pablo en este libro de Romanos lleva 11 capítulos explicando teología, una teología profundísima que culmina con el capítulo 8, ¿no? Y aunque no me voy a meter en mucha profundidad, vemos cómo empieza a hablar de la condenación de los gentiles, de los judíos, de toda la humanidad, la necesidad de la justicia de Dios, la justificación que proviene de la justicia de Dios, la santificación y la restauración. Y después de esos 11 capítulos de teología, llegamos al punto de la doxología y llegamos a este capítulo 12 donde empezamos a poner en práctica todo
todo ese conocimiento, toda esa información teológica, toda esa información que apunta a la gracia de Dios. Y llegamos a este capítulo 12, donde empezamos a ponerla en movimiento en nuestras vidas, donde empezamos a aplicar prácticamente todo eso que de una manera más teórica el apóstol Pablo nos ha estado explicando. Y empieza diciendo que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Creo que todo el mundo conoce lo que es un sacrificio. En la Biblia vemos como que para realizar una serie de ofrendas o para cubrir los pecados antes de la muerte del Señor Jesucristo, se llevaban al sacerdote al templo unos animales, determinándose la ley, que tenían que tener unas determinadas características, no podían tener ninguna imperfección y debían ser sacrificados de una manera específica por una persona que estuviera santificada, apartada para ese servicio, y eran presentados al Señor. Y eran quemados, consumidos en el fuego. Una parte era para consumir en el fuego, otra parte era para la persona que lo ofrecía y otra parte era para el sacerdote. Pero ese sacrificio, para que fuera acepto al Señor, tenía que ser procesado y presentado de una manera santa. Es decir, cumpliendo unas leyes y siguiendo a cabo unos preceptos para que ese sacrificio fuera aceptable al Señor. De otra manera, ese sacrificio, si el animal tenía alguna deformidad o imperfección, o la persona que lo entregaba no había seguido los ritos de purificación, no era un sacrificio agradable a Dios, no era algo que cumpliera su propósito de glorificar a Dios o de pedir perdón. Aquí en este versículo nos dice que presentemos nuestros cuerpos, es decir, nosotros mismos, en sacrificio, pero esta vez no muerto, dice, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aunque vaya un poco rápido, todo esto dice que nuestra vida, todo lo que podamos hacer con nuestro cuerpo, todo lo que hagamos con nuestras manos, a donde miremos con nuestros ojos, a donde nos encaminemos con nuestros pies, lo que digamos con nuestra lengua, tiene que ser cosas que agraden y glorifiquen a Dios. El animal muerto no podía bajarse del altar, estaba allí puesto, pero nosotros, como sacrificios vivos, podemos hacer cosas que no agradan a Dios, cosas que nos hacen bajarnos del altar de la adoración y a lo mejor convertirnos en instrumentos que no glorifican a Dios, ¿no? Que son lo contrario a un sacrificio santo y agradable. Y aquí el apóstol nos está exhortando a que vivamos de esa manera, que somos un sacrificio santo y agradable a Dios. Es decir, que todo lo que hagamos con todo nuestro cuerpo sea algo que dé gloria a Dios, que demuestre lo valioso que Dios es para nosotros, que demuestra que merece sacrificar una vida pecaminosa, una forma pecaminosa de vivir y cambiarla en algo que dé gloria a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos. ¿Y cómo se consigue eso? Que evidentemente no es fácil. No es fácil. Pues nos lo dice en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Es decir, que no adoptemos los valores que tienen las personas de esta sociedad, de este siglo, de esta cultura como si fueran nuestras, sino que seamos iluminados por los valores de la Biblia, los valores de los mandatos de Dios, los valores bíblicos que hacen que nuestra vida dé gloria a Dios en todo lo que hagamos. Estos dos versículos son inmensos, tienen muchísimo que sacar, pero nosotros queremos ir a la última frase, así que por eso estoy yendo un poquito deprisa en todo esto, pero quiero daros un poquito de contexto. De tal manera que cuando vivimos de esa manera, como un sacrificio vivo, todo lo que hacemos o todo lo que debiéramos hacer da gloria a Dios. Nosotros, ¿cómo lo conseguimos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y todo el que lleva un tiempo siendo cristiano ya debe que conocer
que una vez que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, una vez que le pides perdón por tus pecados, le reconoces como Dios, como Creador, y sabes que es el único que te puede rescatar de tu vana manera de vivir, Él te transforma. Él dice en 2 de Corintios 5:17 que somos una nueva creación. Hemos sido santificados, hemos sido puestos aparte, hemos sido rescatados del reino de tinieblas y puestos en el reino de luz. Pertenecemos a Dios. Somos justificados por medio del sacrificio de Cristo. Punto. Pero muchas veces en la forma en la que vivimos no refleja que somos una nueva creación, porque aún seguimos en la carne, ¿cierto? Es ahí donde empieza el proceso de santificación, donde lo que somos en Cristo tiene que reflejarse en todo lo que nos comportamos, donde tenemos que mediante la obra del Espíritu Santo, siendo llenos de la palabra de Dios, donde somos transformados día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que somos nuevos, estamos en Cristo, somos aceptados, hemos sido justificados, hemos sido adquiridos por Dios, vindicados, declarados no culpables. Jesús dice, consumado es, no hay nada más que hacer. Pero aún nos queda un proceso de santificación, donde hacemos morir al viejo hombre y somos revestidos del nuevo hombre, el que cada día se transforma más y más a la imagen de Dios. Esa es la única manera de que podemos llegar a entender la última parte de este versículo 2. Y ahora sí, agarraos conmigo porque es cuando entramos en materia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que esto no necesita explicación, estos conceptos, pero voy a poner un ejemplo para que todos tengamos en mente el mismo concepto. Ahora estamos en verano. Hay mucha gente que estaría deseando estar en la playa, ¿no? Entonces hacer este ejercicio mental, olvidaros del coronavirus y de todo eso y imaginaros que llegáis en un día caluroso de julio a la playa y os sentáis ahí a la entrada de la playa en ese paseo marítimo con el viento de cara y dices, oh, qué agradable. Y viene el camarero y dice, ¿quiere tomar algo? Y dice, sí, ponme algo fresquito. Y te pones esas bebidas fresquitas, ricas, dulces, con una pajita y una banderita, ¿eh? Y estás sentado ahí y te tomas esa bebida y dices, qué bueno. Y te relajas, te recuestas en el asiento, ves la playa, a los niños jugando, sientes la brisa en la cara y dices, wow, esto es perfecto. Algunos están ya transportándose, ya se han olvidado de la predicación, están pensando en las futuras vacaciones. Pero quedaros con ese concepto. Dice aquí el apóstol que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hay veces en la Biblia que vemos cosas que Dios dice que son su voluntad y están muy lejos de ser agradables y perfectas. De hecho, la frase la voluntad de Dios nos lleva a una de las paradojas más complicadas de resolver y que más nos puede costar entender dentro de la Biblia. Hay veces que Dios, que decimos que es soberano, que tiene el control de todo, Dios dice que prohíbe ciertas cosas y Él propicia que ocurran. Y hay veces que Dios ordena ciertas cosas y Él mismo pone obstáculo para que se cumplan. Esto es desconcertante, ¿verdad? Os voy a dar algunos ejemplos, pero
no es posible entender la voluntad de Dios si no podemos entender que esta frase, la voluntad de Dios, tiene más de un significado, al menos dos. Y voy a intentar demostrároslo de manera que vosotros, con vuestras Biblias, podáis entenderlo y podáis juzgar si lo que digo es cierto o no. Como he dicho antes, los cristianos creemos que Dios es soberano. Dios es el creador y que nada escapa a su control. Es lo que significa que es todopoderoso. Él lo creó todo bajo su designio y todo se mueve bajo su voluntad. Ni un pájaro cae al suelo sin que Él lo sepa. Ni un pelo cae de nuestra cabeza sin que Él lo permita. Pero hay cosas a veces que parece que escapan a su control. Dejadme daros un ejemplo de lo complicado que es esto de entender la frase la voluntad de Dios. Mateo 26, 39. Jesús está en Getsemaní orando y se aproxima a su gran prueba, la pasión y la crucifixión. Y mientras está orando, en tremenda agonía, dice estas palabras, 26:39. Yendo un poco más adelante, se prostró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es decir, si hay alguna otra manera de que la humanidad pueda ser salva a través de mí, evitando lo que voy a pasar ahora, que se haga posible. Pero la voluntad de Dios es que Jesús fuera crucificado. Y no solo que fuera crucificado, sino que fuera crucificado fuera muerto a través de una serie continuada de pecados. Judas, que a la cara era un fiel seguidor, le traiciona pecando y entregándole por 30 monedas de plata, lo cual era pecado. Es juzgado y arrestado como un criminal sin que hubiera cometido ningún delito, lo cual es pecado. Fue juzgado con 3 veredictos diferentes en el que se le declaraba inocente, pero fue condenado. Pasó por el pecado de que fuera insultado y que se burlaran de él, el mismo Hijo de Dios. Pasó por el pecado de que al mismo Hijo de Dios lo azotaran como a un criminal. Pasó por el pecado de que Pedro le negara delante suyo. Y finalmente pasó por el pecado de ser crucificado como un malhechor, como un delincuente, como un asesino, sin haber cometido ningún pecado. Ahora todo esto no es una cosa que pasara fortuitamente. Cada una de las cosas que pasaron en este proceso, desde que Jesús está orando ya en Getsemaní hasta que llega a la cruz, es un guión que había sido escrito hace siglos y que le estaba plasmado en la Biblia. La mayoría de las profecías que apuntan a Jesús apuntan a estos momentos. Tienes en Isaías 53, en el Salmo 22, multitud de textos. Vamos a mirar, por ejemplo, Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que Dios
en su infinita y gloriosa sabiduría, había determinado que Jesús fuera crucificado a través de este proceso de pecado, sin ser Dios pecador, sin Dios cometer ningún mal, pero utilizando a todas estas personas que pecando llevaron a cabo su voluntad. Isaías 53, versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso, es decir, era su voluntad, quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¡Wow! Parece que todo esto que es la voluntad de Dios no es una tarde sentado en la playa, ¿verdad? No parece que sea algo bueno, agradable, ni perfecto. Pero sin duda era la voluntad de Dios. Y lo cierto es que hay al menos dos conceptos, dos formas de entender la voluntad de Dios. Y este es el primero de ellos. Es la voluntad de decreto, la voluntad soberana de Dios. Algo que Dios dice que va a ocurrir. Y pase lo que pase, oponga quien se oponga, la voluntad de Dios, la voluntad soberana, lo que Él decreta, va a ocurrir. Aunque sea a través de pecado. Déjame darte otro ejemplo. En 1 de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí está hablando de la persecución. Y está diciendo, si es la voluntad de Dios que seáis perseguidos, lo cual es pecado, y así padezcáis, es mejor que lo hagáis por hacer el bien que por hacer el mal. Voluntad soberana de Dios. En Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y fijaros que dice todas las cosas, no excluye nada. Todas las cosas son el propósito de su voluntad. Sé que esto no es sencillo de comprender, pero pues puedo dar multitud de textos que siguen reforzando este mismo concepto. Por ejemplo, en Proverbios nos dice que la suerte se echa en el regazo, pero Dios es el que la decide al final. O sea, que cada vez que la vegas, alguien tira unos dados o apuesta un número en la ruleta, quien gana o que pierde es quien Dios decide. Y podéis buscar más textos como Mateo 10:29, Proverbios 26:1, Proverbios 21:1. Pero según este significado de la voluntad de Dios, todo es la voluntad de Dios. Ahora, esto choca contra lo que nosotros pensamos muchas veces, con lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Dicen, no, eso no era la voluntad de Dios, solo que Dios lo permite. Bíblicamente, es la voluntad de Dios. ¿Hasta las cosas malas que pasan son la voluntad de Dios? No corramos tanto. Dios nunca se equivoca. Nunca. Dios nunca dice, oh, es hora de pasar al plan B. Dios nunca dice, vaya, esto no salió como yo esperaba. O, mira, no contaba con eso que ocurrió. Nadie puede llevarle la contraria a Dios. En Daniel 4:35, y os quiero dar muchos textos porque sé que esto puede chocar mucho y quiero que veáis el respaldo de la Biblia. Daniel 4:35 dice así, todos los habitantes de la tierra
son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, y podemos confiar que todo lo que ocurre está dentro de la voluntad y del control de Dios. Nada escapa de su mano. Y eso es lo que podemos llamar, en un sentido teológico, la voluntad soberana o la voluntad de decreto de Dios. Pero como he dicho, hay dos sentidos en la voluntad de Dios. Y otra forma de entenderla es la voluntad de mandato o la voluntad ordenada. Y si la voluntad de Dios, la voluntad decretada, la voluntad soberana, nadie puede cambiarla, nadie puede romperla, todo el mundo la sigue, aunque sea a través de pecado y está sometido a ella, la voluntad ordenada, la voluntad de mandato del Señor, es quebrantada a diario, es frustrada, es negada, es violada de multitud de maneras. Dice en Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que hay gente que hace la voluntad de Dios y hay gente, mucha gente, que no. Así que en un sentido, violan o rechazan o incumplen su voluntad. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, que la voluntad de Dios es que seamos puros sexualmente, que nos alejemos de la inmoralidad sexual. Pero este es un mandato que se rompe incluso dentro de las iglesias cotidianamente. Se va en contra de la voluntad de Dios. Él quiere que seamos santos impuros y puros. Y muchas veces no somos santos impuros y puros. En Primera de Tesalonicenses 5:18, Dios revela que su voluntad es que demos gracias en todo, en cualquier circunstancia. Pero evidentemente, muchas veces no damos gracias en todo. Todo lo contrario, estamos apesadumbrados, cargados, comprimidos por las circunstancias y somos incapaces de mostrar agradecimiento a Dios cuando algo malo nos está ocurriendo. Por eso hay vidas que viven en la tristeza constante. En Primera de Juan 2:27 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y evidentemente los que permanecen para siempre son los hijos de Dios. Pero hay muchos que no hacen la voluntad de Dios y evidentemente no permanecerán para siempre. ¿Por qué es importantísimo para los hijos de Dios, para ti y para mí como cristianos, entender estos dos conceptos de la voluntad de Dios? La voluntad soberana, la voluntad decretada y la voluntad de mando o de mandato. ¿Por qué es importante entenderlo? Hay que entender cómo estos dos conceptos se entrelazan. Porque si no, lo que pasa en nuestras vidas, porque si no, las circunstancias terribles a las que nos podemos enfrentar, porque si no, a la hora de predicar el Evangelio y explicar a los demás cómo es Dios, lo que vamos a decir carece de sentido. Si no entendemos estos dos conceptos y cómo se conjugan, le estamos quitando poder a Dios, le estamos quitando soberanía a Dios
y le estamos quitando la gloria a Dios. Y como sacrificios vivos, agradables al Señor, debemos hacer que todo lo que haga le dé gloria. No es posible sobrellevar una gran pérdida, un gran dolor en tu vida, si no eres capaz de entender estas dos cosas. Porque en tu interior tienes la necesidad de entender que Dios es soberano y que está obrando. Pero por otro lado, nos puede costar entender que eso, por lo que estás pasando, sea la voluntad de Dios. Imagínate casos extremos como los que he mencionado al principio, o que fuiste de pequeño abusado o abusada, alguien te molestó físicamente o sexualmente, y en algún momento eso sale a la luz, ¿no? Y te puedes preguntar, o alguien te pregunta, ¿eso era la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es no. ¡No! Dios detesta que la gente abuse unas de otras. Dios odia, contrista su espíritu cuando la gente hace algo que va en contra de sus mandamientos directos. Dios dice que protejamos a los débiles, que cuidemos a los indefensos, que nos amemos unos a otros. Y el abusar unos de otros va en contra de la voluntad de Dios. Punto. Pero, ¿entonces qué pasa? Que la gente puede hacer cosas por encima de la voluntad de Dios. Es que Dios no es soberano. Y la verdad es que Dios es soberano. ¿Y sabes qué? Podía haber hecho 1000 cosas para evitar esa situación. Podía haberlo hecho. Pero en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, en alguien que tiene el control de todo, que ve el pasado, el presente y el futuro, que tiene todos los designios en su mano y que no se equivoca nadie, nunca, que no se equivoca de ninguna manera y que es perfecto amor, decidió que lo pasó pasará. Permitió que esa situación estuviera en tu vida. Y en algún momento puedes, si confías en que Dios es verdaderamente soberano, podrás entender que todo lo que Dios hace es para bien de los que le aman y para su gloria. Y es posible que no lo veamos ahora. Es posible que no podamos entenderlo. Pero podemos descansar en el propósito de Dios. En el propósito de una voluntad perfecta que Dios ha decretado y que va a ocurrir. Y no, Dios no es insensible a lo que nos pasa, de ninguna manera. Por un lado tenemos a Jesús, el Rey soberano, el Rey de reyes, Señor de señores, el que nadie puede ni podrá desafiar su voluntad, el que cuando Él hable todos callarán y toda rodilla se doblará, y que nadie puede ir en contra de la voluntad que Él ha decretado. Pero por otro lado tenemos al sumo sacerdote, el que ha pasado tanto como lo que nosotros peor podamos pasar, y que puede compadecerse de nosotros, y que cuando estas cosas nos pasan y alguien incumple la voluntad de mandato de Dios, se entristece, se enciende su ira contra el pecado, se contrista, y no le es ajeno ninguno de nuestros padecimientos, sino que camina con nosotros de la mano a través de cada situación para que todo lo que nos ocurra al final sea para bien. He mencionado el texto anteriormente de que estemos agradecidos en todos. Y tengo un testimonio de una hermana que realmente me impresiona. En uno de los campamentos por la mañana nos reunimos, siempre los monitores, el equipo directivo, para hacer un devocional, para entregar el día en manos del Señor. Necesitas, en un campamento con 100 niños, necesitas entregar cada momento del día a las manos del Señor.
Y en ese momento cada día uno hace un devocional y comparte. Y esta hermana nos compartía cómo ella, yendo en coche con sus hijos, 4 hijos, si no recuerdo mal, pasó algo y tuvieron un accidente gravísimo. Y uno de sus hijos perdió la vida. Y nos compartía. Y aún podías ver el dolor en sus ojos, pero también la esperanza y la confianza en Dios. De que Dios dice que tenemos que estar agradecidos por todo. Y ella sentía, aunque no lo podía entender, que tenía que darle gracias a Dios por aquello. Y descansaba en la infinita sabiduría de Dios. Y en un Dios soberano que aun en esas circunstancias, cuando su coche estaba sufriendo el accidente, saliéndose de la carretera, tenía el control de todo. Un Dios soberano, que nadie puede escapar a su voluntad. Pero un Dios que nos da una voluntad de mando, una voluntad para que cumplamos. Y ahí es donde debe estar nuestro esfuerzo. Entonces, ¿de qué nos habla Romanos 12:2? ¿Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Pues evidentemente no es la voluntad decretada, una voluntad que quizás nunca lleguemos a entender hasta que estemos con el Señor, pero sí una voluntad que se cumple al hacer caso a los mandatos que tenemos de Dios en la Biblia, al cumplir sus mandamientos. Y cuando los cumplimos y vemos cómo se desarrolla nuestra vida, vemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y que aunque a pesar de que las circunstancias sean adversas y duras, podemos sentir en nuestro interior el gozo, que estamos sentados frente a la playa, tomando algo fresquito y el viento nos está dando la cara. Si no, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo estuviera metido en un cepo, en la celda más oscura y húmeda, llena de detritos, con sus brazos y sus pies estirados en un cepo, y pudiera estar cantando y adorando a Dios? Porque sabía que él estaba ahí por hacer la voluntad de Dios, y que si Dios le había querido llevar hasta ahí, iba a ser para su gloria. Y eso le llenaba de gozo. Ahora, cada día nos enfrentamos a miles de decisiones, cientos de miles de decisiones a las que no estamos preparados ni hemos meditado profundamente y tenemos que hacer frente. Y estoy seguro de que cada vez que tienes que decidir una cosa no te preguntas ¿qué es la voluntad de Dios? Cuando te despiertas por la mañana y dices que voy a desayunar, no te preguntas, Señor, ¿cuál será la voluntad de Dios? Cuando vas a llevar el coche a la gasolinera, no preguntas, ¿voy a esta o a aquella, Señor? ¿O a qué taller lo llevo a reparar? ¿O si en vez de comprar una casa o la debo alquilar? ¿O qué casa me debo comprar? No, seguramente no te preguntas, o tenemos respuesta a la Biblia para todas esas cosas. Pero sí nos dice en Romanos 12:2 que a través de la renovación de nuestro entendimiento podemos saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Timoteo, versículo 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y estoy seguro que aquí no hay problema si cambiamos el hombre de Dios por la persona renovada, sea perfecta y enteramente preparado para toda buena obra. Lo que quiere Dios es que a través de su palabra, siendo lleno del Espíritu Santo, como vimos en la otra predicación sobre su voluntad, estés preparado para hacer todo lo que Él quiere que hagas, su voluntad de mandato, y dar así gloria a Dios y traer gozo a tu vida, cumplir el propósito que el Señor tiene para ti.
Pero como he dicho, hay millones de decisiones en las que no meditamos. De hecho, la mayoría de nuestra vida se vive espontáneamente. No piensas todo lo que dices, ¿no? Cuando estás en una conversación con alguien, una palabra va detrás de otra y contestas y no te paras a meditar lo que vas a decir en cada... Porque muchas veces puedes estar hablando de fútbol, de coches, del colegio de los niños. Es espontáneo. La mayoría de tus acciones, diría el 95, el 99% de tus acciones son espontáneas. ¿Cómo podemos hacer que todo eso se ate a la voluntad de Dios? Para que podamos vivir como sacrificios santos y agradables a Dios, para que podamos ver la voluntad de Dios que es buena, para que podamos andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Bueno, en Mateo 12:34 nos da algunas pistas. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu vida, tu corazón está lleno de la palabra de Dios, está lleno del amor de Dios, cuando abras la boca, lo que va a salir espontáneamente es la voluntad de Dios. Algo que agrada al Señor. En Lucas 6:45, y ya voy rápido porque veo que me he pasado. Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, ¿qué tienes atesorado en tu corazón? Yo sé que este asunto de la voluntad de Dios puede ser chocante. Puede ser complicado. Pero al final, hermanos y hermanas, somos barro en mano del alfarero. Y el barro, cuando está húmedo, cuando es maleable, no le duele moverse. Es manejable. Se puede hacer una forma, destrozarla, aplastarla, amasarla de nuevo y volver a hacer otra. El problema viene cuando el barro se seca, se convierte en un objeto duro. Y entonces, aquello que se puede volver a formar, se convierte en algo que se cae al suelo. Y se hace añicos, se convierte en polvo. Si vivimos de tal manera que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, si llenamos nuestra vida de la palabra de Dios y así dejamos que el Espíritu Santo sea nuestra vida, si confiamos que Dios es verdaderamente soberano y que todo está bajo su control y que Él nos ha dicho su voluntad, nos la ha declarado en la Biblia y que quiere que nosotros nos esforcemos en cumplirla, si esa es nuestra vida, seremos barro en manos del alfarero. Y seremos ese barro el que Dios está trabajando para construir un objeto, un instrumento que va a darle gloria y que a nosotros nos va a dar gozo. Cuando hacemos eso, somos un trozo de barro que se está secando. Y cada vez que Dios nos modele a través de su voluntad, nos va a causar dolor, nos va a causar daño, nos va a causar pérdida. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, yo sé que este tema no es sencillo, sobre todo para las personas que enfrentan grandes pérdidas, que han sufrido grandes traumas en su vida. Pero sabemos, Señor, que tú eres soberano y que eres amor. Nada escapa a tu control. Y podemos descansar en tus promesas. Sabemos que todo lo que tú has dicho, todo lo que tú haces se va a cumplir. Que has dicho que
todo lo que sucede a los que aman a Dios, es decir, a los que obedecen sus mandamientos, les va a ayudar para bien. Has dicho que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y queremos disfrutarla. Ayúdanos a ser cada día sacrificios vivos, sacrificios que se queden encima del altar para glorificarte. Que lo que hacemos con nuestras manos, que lo que hacemos con nuestros ojos, que lo que decimos con nuestra boca, que lo que piensa nuestra mente sea algo que te glorifique. Que el estudio de tu palabra nos redarguya y nos transforme cada día a aquello que debemos ser, a la imagen de tu Hijo, Señor. Y que podamos ver cada día verdaderamente que tu voluntad es buena, que todo fuera de ella es lo malo, que solo en ti está la esperanza, la salvación, el sentido verdadero para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, después de escuchar la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a dar gracias por el gran privilegio que nos ha dado el Señor de escuchar su palabra. Oremos, hermano. Padre amado, delante de tu presencia estamos muy agradecidos nuevamente al poder escuchar tu palabra. Al ver, Señor, que en ella podemos encontrar, Señor, la sabiduría que tú puedes darnos. Gracias, Señor, te damos por tu amor tan grande que tienes con nosotros. Gracias, Señor, te damos por la vida de cada hermano, por tu siervo que nos has puesto tu palabra. Bendícelo, Señor amado, y que cada vez que oigamos tu palabra, Señor, pueda haber cabida dentro del corazón de cada persona, Señor, donde sea que se encuentre y pueda escucharte, Señor. Padre amado, dejamos, Señor, la vida de tu iglesia. Sé que momento en que no podemos reunirnos todos, Señor, juntos, pero a través, Señor, de estos medios podemos gozar, Señor, de este culto. Señor amado, dejamos todas las cosas, Señor, en tus manos, y que lo más pronto podamos reunirnos nuevamente, Señor, y vernos y gozarnos en ti, que es lo importante, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.